Buen día, mi nombre es Gabriela Eduardo. El día de hoy les voy a hablar sobre la escuela nueva. Esta surge de las decepciones y de las lagunas que aparecen como características de la educación tradicional. Busca ser una escuela donde el niño sea feliz, considerando como primer lugar la alegría del presente, que viva acontecimientos y situaciones interesantes, es decir, un lugar donde realmente viva. Busca hacer un lazo entre sus aspiraciones, trabajos y deseos para que logren ser autónomos y activos, que se dirijan hacia los trabajos que más les atraiga para lograr desarrollar la creatividad del niño. Surge a finales del siglo XIX en Europa y se desarrolla en el mundo hasta el primer tercio del siglo XX, sobre todo en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También se le conoce como escuela activa, pues busca propiciar la actividad del niño y hacer posible toda la actividad psicomotora, a fin de centrarse en los intereses de este y hacer más eficaz la enseñanza y el aprendizaje. También se le conoce como escuela moderna, pues busca introducir nuevas teorías pedagógicas que permitan reemplazar y desplazar el esquema de la educación tradicional. También se le conoce como escuela de trabajo porque debe preparar al alumno para la vida y familiarizarlo con el medio social. Ferrier crea la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, con la cual se intentó establecer las condiciones que debían tener los establecimientos educativos para que pudiesen utilizar la denominación de escuela nueva. Las primeras instituciones escolares que asumieron la denominación de escuela nueva fueron privadas. Surgieron en varios países de Europa a finales del siglo XIX, por mencionar Inglaterra, Francia, Suiza y Polonia. La educación es una expresión y factor de trascendentales cambios en diversos órdenes de la sociedad. Los principios de la escuela nueva son, primero, respeto a la personalidad del educando o el reconocimiento de que éste debe disponer de libertad. Segundo, adquisición de la comprensión funcional de la acción educativa desde el punto de vista individual y social. Tercero, la comprensión del aprendizaje simbólico en situaciones de la vida social. Y cuarto, se asume la variabilidad de las características de cada individuo de acuerdo con la cultura familiar y la pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de recreación y religiosa. Los principios y fundamentos didácticos son 5. El primero, método Montessori. Ella considera la infancia como un impulso, un salto hacia la plenitud. El niño es un ser de creación que puede explorar y tomar posesión de sí mismo. Se apoya principalmente de un sistema de autoeducación. Ella se basa en 3 principios: posición vitalista, la cual asume la libertad como necesidad de expansión de la vida; libertad, la cual ha de identificarse con la actividad para el trabajo a contracorriente de la educación para la pasiva y sumisa; y tercero, respeto de individualidad, pues se considera que no se puede ser libre sin personalidad propia, sin la afirmación del carácter individual. El método de Crowley busca ser una función de globalización, pues reivindicó la elección de temas de interés vital al darle mayor importancia al contacto del niño con objetos concretos en toda su complejidad. Se basó en la observación y la experimentación sobre la forma natural del aprendizaje espontáneo de los niños. Dentro de sus principios encontramos que es pragmática, con una enseñanza individualizada a partir de la clasificación de los educandos, y activista, pues privilegia la globalización en la enseñanza al hacer énfasis en la integración de actividades en la dinámica del trabajo escolar desarrollado mediante centros de interés. Los proyectos de Darwin, él considera que se debe de aprender haciendo. El principio esencial de que la vida, con toda la riqueza de sus aspectos de acción, pensamientos y sentimientos, deben ser llevada al seno de las clases en unas condiciones que permitan al alumno realizar un trabajo personal libremente escogido y libremente ejecutado mediante una enseñanza orientada por proyectos que sean percibidos y comprendidos como tales por los educandos. Los trabajos en equipo de Cousinet. Él consideraba el método de trabajo libre por grupos para desarrollar una forma de sociabilización en sintonía plena con las exigencias del libre desarrollo del niño. Consideraba, en tanto método activo, un método de aprendizaje y no un método de enseñanza, para desarrollar una forma de sociabilización en sintonía plena con las exigencias del libre desarrollo del niño. Sus principios básicos consisten en la libertad, el trabajo por grupo y las posibilidades de actividad. Finalmente encontramos las técnicas de Freinet. Él consideraba reivindicar el intelectualismo de la educación tradicional en cualquiera de las etapas del desarrollo de la vida humana en general, cuya base remite a la acción,
a formas vitales favorables de la exploración, a un medio ambiente estimulante y facilitador. Uno de sus principios básicos consiste en la educación por el trabajo, el cual equivale a cultura salida y emanada de la actividad laboriosa de los propios niños, a una ciencia hija de la experiencia, a un pensamiento continuamente determinado por la realidad. Bien, como podemos ver, la escuela nueva tiene muchos aportes importantes incluso hasta nuestros días. Cabe rescatar cuáles aún son funcionales y cuáles tal vez tenemos que modificar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.